Muchas explicaciones se han dado sobre este tema. Muchas versiones se han repetido, a veces por interés, otras por pura inercia. Y aquí va la mía, una explicación sencilla, directa, pensada en aquellas personas que son abiertas a escuchar argumentos racionales y no solo consignas. En Cuba, cuando se habla del bloqueo norteamericano, la imagen que se vende es la de un país rodeado por barcos de guerra, como si el Caribe fuera Normandía en el año 44. Y esa imagen es poderosa, pero no describe la realidad. Si queremos entender algo tan serio, hay que empezar por separar propaganda y hechos. En términos estrictos, lo que existe no es un bloqueo militar clásico, sino un sistema de sanciones y restricciones impuestos por Estados Unidos sobre el comercio, las finanzas y las inversiones relacionadas con Cuba. Esas sanciones son reales, tienen efectos concretos y muchas veces golpean más al ciudadano común que a la élite política. Negarlas es también absurdo. Convertirlas en una explicación única de todos los males de la isla, también. Mi objetivo en este video no es defender a Washington ni justificar a La Habana. Mi objetivo es poner las cosas en su sitio, entender qué hace realmente este sistema de sanciones, qué no hace y cómo el régimen cubano lo ha convertido en una coartada perfecta para tapar su propio bloqueo interno contra la iniciativa, la propiedad y la libertad de sus ciudadanos. Primero, la palabra bloqueo. En derecho internacional, bloqueo es impedir físicamente la entrada y salida de mercancías de un país, normalmente en un contexto de guerra. Eso no ocurre hoy con Cuba. Barcos de muchos países entran y salen y la isla comercia con decenas de socios en todo el mundo. No es un puerto sellado. Lo que sí existe es un entramado de leyes y regulaciones estadounidenses que restringen quién puede comerciar con Cuba, cómo, bajo qué condiciones y sobre todo cómo se puede mover el dinero cuando Cuba está involucrada. Es decir, más que un muro de barcos, es una red de normas financieras y comerciales. No es tan espectacular como un portaaviones en el malecón, pero en la práctica puede ser igual o más efectivo para complicar la vida económica de un país. Después del año 59, el nuevo gobierno cubano nacionaliza propiedades y empresas, muchas de ellas estadounidenses, sin ofrecer compensación o sin ofrecer compensación adecuada. Washington responde casi inmediatamente escalando medidas, primero recortando las cuotas azucareras, luego imponiendo restricciones comerciales y a inicios de los años 60 formalizando un embargo amplio. Con el tiempo, distintas administraciones añadieron diferentes capas. Unas flexibilizaron viajes y remesas, otras endurecieron las sanciones y las hicieron extraterritoriales, es decir, afectando también a empresas y bancos de terceros países. Ese primer candado, el externo, no cayó del cielo. Es una reacción, criticable o no, pero una reacción a decisiones del propio régimen cubano. Lo que empezó como un conflicto bilateral por propiedades expropiadas terminó convertido en un sistema jurídico complejo que intenta impedir o encarecer cualquier relación económica con Cuba que pase de una u otra forma por el sistema financiero estadounidense. Y aquí aparece un elemento clave, el miedo. Cuando un banco internacional ve que otro banco ha recibido multas multimillonarias por violar sanciones relacionadas con Cuba, muchas veces decide aplicar la regla más simple. Con Cuba no queremos trabajar, ni siquiera lo que podría ser legal. Ese efecto miedo tiene consecuencias muy concretas. Hay transferencias bancarias que no se procesan solo porque la palabra Cuba aparece en algún campo. Hay empresas que prefieren no vender equipos, piezas o tecnología a la isla para evitarse problemas con reguladores de Estados Unidos. Hay seguros, fletes y servicios que cuando incluyen a Cuba se encarecen o simplemente desaparecen. Para el ciudadano de a pie, eso se traduce en medicamentos que se demoran, repuestos que no llegan, máquinas que no se reparan y proyectos que nunca despegan. Ahora, conviene usar ejemplos que todo el mundo entiende. Por ejemplo, la Coca-Cola. Una empresa estadounidense como The Coca-Cola Company no puede hoy tener planta embotelladora ni distribución directa en Cuba. El Estado cubano no puede simplemente firmar un contrato con Coca-Cola en Atlanta, como hace México, República Dominicana. Si quiere vender Coca-Cola en sus hoteles, tiene que comprarla a través de terceros países donde se produce legalmente, pero utilizando intermediarios y mayoristas. El resultado es simple. La lata de Coca-Cola entra en Cuba, pero entra más cara, en menor cantidad y normalmente destinada a turismo, hoteles y tiendas en divisas, no al cubano de a pie. Por eso en Coca-Cola sí la encuentras en Cuba,
pero casi siempre en espacios para quienes tienen acceso a dólares o euros, y no como el refresco barato del bar. No está prohibida, lo que está es bloqueada porque la relación directa entre la empresa y el Estado cubano también lo está. La bebida llega de rebote, dando rodeos, pagando más comisiones y ese sobrecoste se traslada al precio final. Con la cerveza y otros productos pasa algo parecido. No verás una cervecera estadounidense operando libremente en Cuba con su propia filial, pero sí puedes ver y encontrar marcas que llegan vía importadores de terceros países o tiendas para turistas. No es que el producto sea imposible, es que el camino es más caro y más limitado. Al mismo tiempo, existe una paradoja que casi no se menciona. Cuba ha comprado y compra determinados productos directamente a Estados Unidos en monedas permitidas, como alimentos e insumos agrícolas. Es decir, el bloqueo no es un muro absoluto donde no se compra nada de nada. Hay restricciones fuertes, pero también excepciones y licencias. El relato de no podemos comprar nada porque el enemigo no nos deja es tan simplista como la idea de que el bloqueo no existe. Y hasta aquí he hablado del candado externo. Ahora voy a hablar de lo que realmente marca la diferencia en la vida diaria del cubano, el candado interno. Cuba no ha sido un país sin ingresos. Durante años entraron miles de millones por turismo internacional, por exportación de servicios médicos, por biotecnología, por el níquel, por remesas enviadas por la diáspora. La pregunta no es si entró el dinero, la pregunta es qué se hizo con ese dinero. Si solo una parte de esos ingresos se hubieran usado de forma racional para restaurar, renovar o crear nuevas fuentes de energía, Cuba no tendría hoy el desastre eléctrico que sufre. Lo digo así de claro porque es un mensaje directo para cualquier cubano que vive entre apagones. Con una fracción solamente de esos recursos, se podrían haber hecho tres cosas muy concretas. Restaurar a fondo las termoeléctricas existentes, cambiando calderas, turbinas y sistemas de control, no solo poniendo parches en lo mínimo. Comprar y montar nuevas plantas más eficientes, por ejemplo, de ciclo combinado, que producen más electricidad con menos combustible. 3. Invertir de manera sostenible en parques solares y eólicos para aliviar la carga sobre termoeléctricas viejas y reducir la dependencia del petróleo caro. Si eso se hubiese hecho de forma constante, año tras año, hoy Cuba tendría un sistema eléctrico menos frágil, menos apagones, menos pérdidas en la red y una economía con más base para producir. El hecho de que teniendo dinero en distintos momentos no se haya hecho, no habla solo de mala gestión, habla también de despilfarro y de robo. La metáfora del carro, que diré a continuación, lo resume bien. Tienes un coche nuevo que usas todos los días. Te lleva al trabajo, te trae a la casa, gracias a él comes. Entran ingresos, hay dinero para el mantenimiento. Pero decides no cambiar el aceite, no le cambiaré las gomas, no revisar nada. Usas el dinero en vacaciones, en fiestas, en quedar bien con los amigos o lo escondes en una cuenta que tu esposa no conoce. El carro aguanta un tiempo, hasta que un día se rompe completamente. Y el culpable no es la carretera, es el dueño que nunca le dio mantenimiento. Eso es Cuba hoy, un país al que no se le hizo el mantenimiento básico, aunque hubo momentos con recursos para hacerlo. Las termoeléctricas son ese motor al que nadie le cambió el aceite a tiempo. Cuando reviente, la explicación oficial es siempre la misma. Es culpa del bloqueo, de la crisis mundial, del clima, pero el historial de decisiones de quien manejó el dinero está ahí y no se puede borrar. Llevemos ahora la imagen al hogar para que se entienda un poquito mejor. Imagina una casa donde entra el dinero. No sobra, pero alcanza para vivir y para arreglar poco a poco lo que se rompe. Hay dos esposos. Uno de ellos controla el dinero. En lugar de usarlo para comprar comida, cambiar los focos fundidos y arreglar la puerta rota, esa persona se lo gasta en bebidas, comidas con amigos y caprichos personales. La casa se deteriora. El refrigerador se queda medio vacío. La puerta no cierra bien. Cada vez que el otro miembro de la pareja pregunta, ¿qué pasa aquí? La respuesta es siempre la misma. Es culpa del vecino, del jefe, del clima, del mundo. Nunca de cómo se usa el dinero que sí entra en la casa. Después de años así, ya no estamos hablando de mala suerte. Hablamos de mala administración y muchas veces de robo. El consejo que le darías a un amigo en esa situación sería muy claro. Ese hombre o esa mujer no es para ti. Puedes aguantar un tiempo, puedes hablar, puedes reclamar, pero si no cambia nada, pide el divorcio. Estás mejor solo que mal acompañado.
A nivel de país pasa lo mismo. El gobierno cubano ha administrado la casa Cuba como ese cónyuge irresponsable. Tuvo dinero, tuvo oportunidades, tuvo tiempo para mantener y modernizar la infraestructura y decidió gastarlo en otras cosas. En vez de priorizar electricidad, redes, transporte, producción de alimentos, priorizó control político, aparato de propaganda, empresas estatales ineficientes y el bienestar de una élite. Y encima quiere que el vecino cargue con toda la culpa. Aquí entra la imagen que ayuda a entenderlo todo. Cuba vive con un doble candado. El primer candado es externo, las sanciones y restricciones de Estados Unidos. Dependen de decisiones políticas y legales que se toman fuera de la isla, pero también son consecuencia de decisiones históricas del propio régimen. Expropiaciones sin compensación, alianzas, comportamientos que generaron ese choque. El segundo candado es interno. No se vota en el Congreso de Estados Unidos ni se firma en la Casa Blanca. Es obra directa del comunismo cubano. Leyes que prohíben, monopolios estatales, controles sobre la iniciativa privada, miedo a que la gente prospere sin permiso, castigo a quien piensa diferente. Mientras existe ese segundo candado, el interno, el primero funcionará siempre mejor de lo que debería. Un país con economía abierta, con miles de actores libres, con reglas claras, siempre encuentra maneras de reducir el impacto de un candado externo. Un país donde todo depende de un solo dueño es un país indefenso. Por eso hay que decirlo con todas sus letras. El candado externo depende de factores internacionales, pero se aplica también por la historia y las decisiones del propio régimen. El candado interno es 100% responsabilidad del comunismo cubano. Y si ese segundo candado no existiera, si los cubanos pudieran producir, comerciar, invertir y asociarse libremente, el primero perdería buena parte de su poder. Con más o menos sanciones, el cubano podría vivir mejor, vivir con dignidad, si dentro no se le cerrasen todas las puertas. En otras palabras, el candado 1 lo ponen afuera, pero se lo ganó tu gobierno. El candado 2 te lo ponen en la cara todos los días los que se presentan como tus salvadores. Mientras sigamos mirando al candado 1, el que manda por dentro se ríe, porque sabe que su control no está en la discusión. Aquí entra un concepto incómodo pero necesario, el divorcio político. Si en tu casa quien administra el dinero te roba, te miente y te culpa, llega un día en que te planteas el divorcio. Con un gobierno pasa igual. Hay un punto donde seguir aguantando deja de ser virtud y se convierte en autoengaño. Cuba es hoy una casa con doble candado, uno en Washington y otro en La Habana. El primero se puede discutir, negociar, cambiar. El segundo solo se puede quitar desde adentro. Cuando suficientes ciudadanos dejen de aceptar que les digan toda la vida que no hay nada, mientras otros viven como si lo tuviesen todo. No aceptes la película en blanco y negro. No es todo culpa del bloqueo, ni el bloqueo no existe. Es un candado externo con su historia y su responsabilidad compartida. Y un candado interno que es el que impide a la gente vivir dignamente. El día que se hable en serio de abrir todos los candados, los dos, no solo uno, empezará de verdad la conversación sobre un futuro distinto. Hasta entonces, lo que hay es un matrimonio tóxico con alguien que se bebe el aceite del carro, vende las tejas de la casa y encima te hace sentir culpable a ti. Y ese tipo de relación, ni en la vida personal ni en la política, es para ti. Ahora ya tienes otra interpretación del famoso bloqueo, no solo en términos de leyes y discursos, sino con ejemplos sacados de tu propia casa. La pregunta es sencilla. Si supieras que vives con un esposo o una esposa abusiva, malgastadora y ladrona, ¿de verdad seguirías aguantando?